El día de hoy, día 5 del curso de Python, pues vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos, que es un paradigma adicional a lo que hemos estado viendo, que estábamos solamente aplicando programación estructurada, perdón, ¿no? Eh, donde pues lo importante eran las funciones, utilizar estructuras de control, pero ahora pues necesitamos pensar de otra manera, ¿no? Todo lo necesitamos pensar en objetos. Es como si nos pusiéramos a observar el mundo real, nos sentáramos en algún lado, a la calle, a la pista, qué sé yo, y ver cómo pasan las cosas en realidad, ¿no? Pasan un carro, pasa una persona, pasa una mascota, vemos una escuela, vemos qué sé yo, un semáforo, todo lo que vemos en la realidad, pues en la realidad es un objeto, ¿no? Entonces, necesitamos pensar de esa manera. Y estos objetos, pues en el mundo real tienen dos cosas muy importantes, que son, por un lado, las características que van a describir cómo son esos objetos. Por ejemplo, si vemos un carro, pues un carro puede ser eh, de un color, puede ser de un modelo, ¿no es cierto? Entonces, justamente, la programación orientada a objetos nos va a permitir distinguir eso, ¿no? Esos dos elementos importantes que son, por un lado, las características o las propiedades que tiene un elemento y por otro lado, las funcionalidades que ejecuta. En el caso de un vehículo, de un auto, pues las características están dadas por su color, su forma, su modelo, su peso, la cantidad de ruedas que tenga, qué sé yo, ¿no? La cantidad de puertas, eh, la potencia, el número de chasis, ¿no? Esas son las características, tan igual como una persona también lo puede distinguir su color de cabello, su color de ojos, su forma de la cara, su peso, su altura, ¿no es cierto? Entonces son características que van a distinguir a ese objeto. Y por otra parte están las funcionalidades, que son lo que puede hacer ese objeto, las capacidades que tiene ese objeto. Por ejemplo, un automóvil pues puede encender el motor, puede detenerse, puede acelerar, puede limpiar parabrisas, puede abrir puertas, ¿no? Y pues puede distintas otras acciones seguramente, ¿no? Llenarse de combustible. Entonces, en el caso de una persona, pues las características son que podemos correr, podemos hablar, podemos comer, podemos estudiar, podemos escribir, podemos hacer distintas acciones, ¿no? Entonces, necesitamos pensar de ese modo, en ese paradigma, ¿no? La programación de objetos es un paradigma de programación que se aparta un poco de la programación estructurada, donde lo fundamental son las estructuras de control, ¿sí? Aquí lo fundamental son las clases. Las clases que finalmente son plantillas que crean objetos, ¿ya? Entonces, la forma de programar, todo lo que hemos visto, va a cambiar un poquito, pero la sintaxis, los tipos que hemos visto, las expresiones, se utiliza igual, nada más que se enfoca de una manera distinta a la resolución de un problema, nada más, ¿ya? En eso varía. Entonces, entendiendo ese concepto, pues vayamos a hablar ahora de clases y de objetos, ¿ya? Pues miren, para un lenguaje que trabaja en programación de objetos, como Java, como C#, como pues PHP también programa de objetos, y otros más, pues hay que crear obviamente una clase para crear esos objetos. O sea, de lo que se trata es de que la programación va a tratar de imitar cómo es que sucede o cómo es que existen estos objetos en la vida real. Va a tratar de imitarlo lo más cercano posible a su comportamiento y a sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la vida real tenemos un alumno, ¿no? Un estudiante, y ese estudiante pues tiene sus atributos, tiene sus métodos. Por ejemplo, ese atributo será pues, tiene una dirección, tiene un nombre, tiene un identificador, tiene un teléfono, tiene una edad, tiene una fecha de nacimiento, ¿no? Son sus atributos de ese alumno. Obviamente el alumno puede tener muchos más atributos, pero para el contexto en el cual lo estamos necesitando, tiene esas propiedades, porque el alumno puede tener su peso, puede tener su color de cabello,
pero eso no es importante en el ámbito de alumno y en el ámbito educativo, ¿no? Entonces tienes que saber también diferenciar y establecer un ámbito de las cosas, ¿no? Y a la vez este alumno, en el ámbito en el que lo estamos analizando, pues tendrá sus propios funcionalidades, ¿no? Como por ejemplo, el alumno podrá consultar su nota, podrá rendir un examen online, podrá marcar su asistencia, podrá presentar trabajos, ¿no es cierto? Entonces son funcionalidades que él puede hacer a nivel de alumno, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de crear clases. Una clase no es más que un conjunto de código en Python, ¿no? Pero que está delimitado por una estructura que justamente le estamos viendo acá, que se llama class, ¿no? Con esta pequeña sentencia designamos o definimos una clase, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, definir una clase. Esa clase al interno, pues va a contener códigos. ¿Qué códigos? Pues puede contener lo que hemos visto, puede contener variables, puede contener funciones, básicamente, variables y funciones. Pero acá, pues las variables dentro de las clases se llamarán propiedades o atributos y las funciones se llamarán métodos porque le pertenecen a esta clase. Ya no van a ser, digamos, funciones sueltas que programamos hasta la clase pasada, ¿no? O variables sueltas que la creamos afuera de la función o la creamos dentro de la función, pero ahora no, va a estar las variables, le van a pertenecer a esta clase. O sea, la clase va a marcar como una especie de delimitador que va a contener a estos dos elementos, las propiedades y los métodos, ¿ya? ¿Y eso para qué nos sirve? Pues justamente nos sirve por el motivo que le estaba comentando de que tratamos de modelar tal cual como funciona en realidad. Este modelo o este paradigma de programación trata de simular y de acercarse fielmente a la realidad, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Pues con la misma finalidad de la programación estructurada, que es resolver un problema, ¿no? Pero el enfoque que se le da aquí es que, como todo es una clase, pues lo que hace es comunicar clases. Por ejemplo, si hay un problema grande, ¿no? Un problema grande de programación, obviamente, pues lo que haces es dividir este problema en subclases, en varias clases, perdón, en varias clases, de tal manera que estas clases se empiezan a comunicar entre sí y entre todos logran solucionar el problema. En la programación estructurada, ¿cómo era? Pues tú haces toda una lógica así grande, ¿no? Creas tus variables, tus funciones y divides el problema en funciones, en algunas lógicas que haces por ahí, pero es un solo archivo o varios archivos, pero lo estás dividiendo de esa manera nada más, ¿no? De manera estructurado, ¿no? Donde lo que prima son las estructuras de control, el if, el while y el for, ¿no? Esas estructuras. Pero acá no, acá lo divides en algo que se llama clases, ¿ya? Y esas clases se unen y entre todas solucionan una parte del problema y pues la suma de esos esfuerzos hace que se solucione todo el problema en general, ¿no? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es declarar que vamos a crear una clase y bueno, si es que nuestra clase no tuviera ningún contenido, pues podemos poner esta sentencia pass que lo que hace es pues decirle que todavía no vamos a tener contenido, ¿no? Simplemente que vamos a tener una clase vacía, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, así se empieza. Luego, obviamente, lo que tú quieres hacer es de esa clase crear objetos. Hay que diferenciar el concepto de clases y el concepto de objetos. Una clase es como la categoría, lo genérico, ¿no? Pero tú sabes que un alumno pues puede llamarse Juan, como que puede llamarse Pedro, como que puede rendir su examen y sacarse 20, como rendir su examen y sacarse 10. Entonces son de esa misma clase de alumno, vemos que hay dos elementos que pertenecen a esa clase de alumnos. Hay un Juan, hay un Pedro, ¿no? Hay una María. Entonces son distintos, digamos, instancias, en el término de programación se llama instancias de esa clase, ¿no? Son como que las veces en que se ejecuta esa clase o en que se evidencia esa clase, ¿no? Es como si dijeras, a ver, la clase auto, pues tengo el auto en Chevrolet, marca Chevrolet, tengo autos en marca Toyota, tengo autos en marca Hyundai, y dentro de la marca Chevrolet, pues hay sus modelos, dentro de Toyota también, y dentro de Hyundai también, ¿no? Vemos que hay distintas variantes, pero en general todas se agrupan en el concepto de
vehículo, ¿no? Todos esos se agrupan en el concepto de vehículo. O sea, vehículo, el contenedor, sería la clase. Y cada elemento diferenciado que tiene sus propias características, bueno, características tienen todas en las mismas condiciones, pero los valores van a cambiar. Por ejemplo, todos tienen color. Uno es rojo, uno es blanco, uno es azul, uno es negro. Todos tienen ruedas. Unos tienen 4, unos tienen 6, qué sé yo, ¿no? Si ya estamos hablando de vehículos más grandes. Todos tienen un motor, ¿no? Potencia, ¿no? Entonces ahí todos tienen la misma característica, pero cada uno apunta a un distinto valor. Entonces eso es lo que pasa con los objetos de las clases. La clase lo contiene el objeto, pero los objetos pues van definiendo sus propias particularidades. Entonces, justamente cuando tú programas en clases, lo que quieres hacer es, para utilizar esa clase, obviamente, tienes que crear una instancia. Este A, por ejemplo, que estoy creando acá en la parte inferior, y al ponerle un igual alumno, me estoy refiriendo que esta A va a ser una instancia de la clase alumno. Es como si tú dijeras acá, voy a crear a Juan. Luego puedo crear una variable B, decirle nuevamente alumno, y ese B pues me valdrá María, ¿no? Entonces yo voy creando objetos de esas clases. ¿Con qué finalidad creo esos objetos? Pues con la finalidad de que esos objetos van a ser la funcionalidad de esa clase. O sea, la clase ahorita no tiene cuerpo, pero de aquí le vamos a dar un cuerpo, de definición, métodos, funciones, y todo lo que yo haya definido en esa clase, los objetos van a tenerlo también, ¿no? O sea, la clase es como la plantilla y todos los objetos que yo creé de esas clases van a heredar esas plantillas, que en definitiva son heredar métodos y heredar propiedades, ¿no? ¿Sí? Bien. Pues acá está lo que te decía, las propiedades, ¿no? Aquí ya no solamente creo la clase alumno y le pongo la sentencia pass, porque ya sí necesito hacer alguna definición de la clase. Entonces, la clase alumno tiene un nombre y tiene una edad como propiedades, ¿no? Empiezo a definir las propiedades. Y después creo un objeto alumno, ¿no es cierto? Un objeto alumno. Y mira, puedo de ese A, que ya es un objeto alumno, puedo acceder a su propiedad nombre y a su propiedad edad. ¿Cómo? Pues así, a punto nombre con el operador punto. El punto es un operador. Ya lo hemos estado utilizando en otras ocasiones porque, por ejemplo, poníamos un string y llamaba a su método punto split o punto strip o punto, en caso de las listas, reverse o punto source, ¿no es cierto? Son métodos que pertenecen a la clase lista, a la clase string. En este caso, nosotros ya estamos creando nuestros propios métodos, ¿cierto? A nombre, a edad. Así, el mismo punto format es un método de la clase string. Ese es un string, una cadena, y yo lo estoy llamando con el operador punto, estoy llamando a su método format, que recibe parámetros, que ahorita también vamos a ver el tema de parámetros. Entonces aquí, una clase con propiedades y creo un alumno y puedo ya llamar a esas propiedades que en principio pues solamente creo un objeto, ¿no? Hace rato mencioné, y también puedo crear otro objeto que se llame María y otro que se llame Pedro, pero si yo creo nuevamente un B igual al alumno, pues me creará lo mismo, Juan 20, ¿no? Porque todavía estoy trabajando con propiedades, digamos, un poco estáticas todavía, ¿no? Todavía no estoy dando ese dinamismo de definir mis propios valores de las propiedades, ¿no? Entonces, aquí dentro de la clase, pues se definen propiedades, las cuales se pueden inicializar, ¿no? Y esas propiedades estarían disponibles para todo el cuerpo de la clase, ¿ya? Para accederlas por fuera, pues solamente hay que utilizar el operador punto. Bien. Una vez que entendemos que existen propiedades, pues lo que debemos entender también es de que hay un elemento, una función, ¿ya? Porque todo lo que empieza con def es una función, que es doble guión bajo init, doble guión bajo. Este init es el inicializador de esa clase, de las propiedades de esa clase. Por ejemplo, hace rato hemos definido un alumno que yo he puesto que se llame Juan y que tenga 20 años, pero no siempre voy a querer que se inicie con Juan y con 20 años. Yo quiero crear más alumnos de otras características. Quiero que se llame Pedro, que tenga 30 años. Quiero que se llame María, de 25 años. Quiero que se llame Luis, de 10 años, ¿no? Quiero crear distintos alumnos y distintas propiedades, con distintos valores de propiedades. No quiero crearlos con las mismas propiedades. Entonces, lo que tengo que hacer es
justamente definir un inicializador donde yo ya no defino un nombre fijo, ¿no? Sino que lo que digo es que voy a recibir un nombre y una edad para que esos nombres, esa edad, pues sean asignados a los objetos de la clase, ¿no? Por ejemplo, acá creo un alumno y después le defino un nombre y una edad, ¿no? O sea, ya estoy creando un alumno con los valores que yo deseo. Podría crear otro B y poner otro nombre y otra edad. Podría crear un C igual alumno, poner otro nombre y otra edad. Eso porque ya yo le estoy definiendo acá un inicializador que está recibiendo como parámetro un self. Recuerden, esto es una función y como función recibe parámetros. Ese self, que siempre lo van a encontrar en toda la documentación de Python, en español traducido, pues es a sí mismo, ¿no? Sí mismo, se refiere a uno mismo. O sea, se le está refiriendo a la misma clase, self. Entonces, siempre hay que pasar ese parámetro, en todos los métodos que tú crees en la clase, siempre hay que utilizar ese parámetro, ¿ya? Y después pasarle los propios parámetros que tú necesitas para esa función, que en este caso necesito que le pase un nombre, una edad, y para poder finalmente definir esas propiedades nombre y edad, ¿no? Y acá pues ya podemos acceder, ¿ve? Con la inicialización que hemos hecho, pues podemos crear a distintos alumnos, ya no solamente a Juan que tiene 20 años, sino que ahorita, por ejemplo, estoy creando yo a Carlos que tiene 20, podría crear otro que sea María que tiene 30 y así. Ahora, este self que siempre lo vas a encontrar en la búsqueda que hagas de Python, pues por lo general siempre lo dejan con self, pero la verdad es que puede ser cualquier nombre que tú le inventes, ¿ya? Nada más que si el nombre que tú le inventas, pues tienes que utilizarlo acá también, ¿no? Pero siempre tiene que ser el primer elemento de los parámetros que tú le pasas a una función dentro de una clase, siempre tiene que ser el self o el que tú le inventes, pero ese hará referencia a la clase, ¿ya? Pues creación de objetos acá. Acá, mira, ya estoy creando una clase alumno. Estoy definiendo una variable por fuera de las funciones. Y mira, estoy inicializando con la función init una propiedad que se llama nombre, asignándole el nombre que venga, y una propiedad que se llama edad, asignándole la edad que venga. Y además defino otro método, ¿cierto? Otra función acá, que recibe siempre el método self. Mira, todos reciben el método self, ¿ah? Y pues lo que hace es establecer la propiedad saludo en un valor buenas tardes, y lo que digo acá, pues, buenas tardes, lo que valga el nombre, self edad, y lo que valga el nombre y lo que valga la edad, perdón, ¿no? Entonces, si yo ahorita creo un alumno Carlos 20, porque me pide que yo le pase un nombre y una edad, y después llamo al método saludar con A, mira que A, haciendo el objeto, llama ya a los métodos, ¿no? Llama a los métodos. Entonces, dice, buenas tardes, su nombre es Carlos y tú eres 20. Eso es lo que hace el método saludar. Llama a este método saludar, y este método saludar coge este buenas tardes, y lo reemplaza acá en 2, ¿no? Ya que lo estoy poniendo acá en la posición 2. En posición 0, coge el nombre, pero el nombre no le he puesto, no en ningún momento le he pasado acá. Sí, pero a la hora de crearle con el constructor, que es esta de acá, con este inicializador, perdón, pues ya recibió el nombre es Carlos. Ha recibido, el nombre pasó a nombre, ¿no? Entonces ya está siendo recibido, lo mismo que edad, ¿no? Luego tienes los getter y los setter, que básicamente se usan un poco para abstraer, ¿no? Es decir, si te fijas en la diapositiva anterior, yo accedía a los atributos, por ejemplo, nombre y edad, como nombre y como edad, ¿no? Así los accedía. De hecho, desde acá afuera puedo accederlos así también, pero se estila por convención crearse sus métodos getter y setter, ¿no? Que serían getter y setter para establecer, getter para consultar propiedades y setter para establecer nuevas propiedades. Por ejemplo, acá estoy inicializando un alumno con su nombre y con su edad, nombre y edad, pero ya no estoy asignándole nombre igual nombre. Estoy llamando el método setNombre, que está por acá. SetNombre lo que hace justamente es self nombre, de nombre, o sea, le está asignando un nombre a la propiedad nombre.
Que acá puede confundirles un poco para los que recién ven esta forma de programar, de que utilicen la misma variable. La verdad es que acá puede ser cualquier variable. Esta variable que tú coloques acá es la que va a reemplazar a esto. Este nombre que está acá es la propiedad, ¿no? Eso no debe cambiar. El de aquí sí puede cambiar y acá puedes poner un n, ¿no? Entonces aquí utilizan los métodos get y self. ¿Ah? Y por último, a ver, creo que hay más acá. Pues vendemos los ejercicios. Vamos ahora sí en la práctica a materializar todo eso que quizás ha quedado un poco etéreo en el aire ahí. Pero con esto pues vamos a plasmarlo mejor, ¿no? O no sé si hasta ahí desean hacer alguna pregunta teórica, algo que quizás les haya llamado la atención en ese punto, por favor, antes de pasar los ejercicios. Profe, Imagino que queda mucho. Sí, bastante. Dígame. Entonces, al momento de programar, orientados a objetos ya no se declaran variables globales, sino variables locales. Sí son variables globales, pero globales a nivel de la clase, pues, ¿no? Son variables generales a nivel de la clase, pero ya no a nivel de todo un fichero, quizás, ¿no? Porque una clase puede estar dentro de un fichero. Podrían haber variables más arriba, fuera de la clase, que sean de todo un fichero, quizás, ¿no? Una clase aquí que es el objeto. Una clase es una porción de código que va a... No es un objeto, es como que la colección de objetos, ¿ya? Va a definir un estado. Es decir, yo creo una clase alumno y esta clase alumno que tiene nombre y edad y que tiene su método saludar, me va a servir para yo después cuando creo un alumno Juan, ese alumno Juan tenga todo esto que yo creo acá. Cuando creo un alumno Pedro, también tenga todo esto que he creado aquí. O sea, todos esos objetos que yo empiezo a crear, los objetos, no, clase no es igual que objeto, los objetos son las distintas variantes que se pueden presentar, digamos, a partir de una clase. Lo que decía, ¿no? La clase es vehículo, yo podría tener un vehículo de color rojo de marca Chevrolet, yo podría tener un vehículo azul de marca Hyundai o de marca Toyota, ¿no es cierto? Entonces, esos son los objetos, pero la clase es como que el padre, la raíz de todo lo que hacen hacer a los objetos, ¿no? Ok, perfecto. Vamos aclarando un poco con los ejercicios. Yo sé que quienes no están familiarizados con este enfoque, y más aún con los que recién empiezan a programar, pues se les complica, ¿cierto? Así es que, por eso es que también este curso, pues es práctico en cierta forma. Así es que vamos a resolver esto. Con ejercicios bastante básicos para que se pueda entender. Escribir una clase en Python llamada rectángulo que contenga una base y una altura y que contenga un método que devuelva el área del rectángulo. Pues mira, ya me están diciendo acá que el nombre que debe tener la clase, me están diciendo ya las propiedades ya, me están diciendo hay una propiedad base, hay una propiedad altura, porque en orientado a objetos todo es una clase con atributos y con métodos, ¿no? Entonces acá los atributos o las propiedades son la base y la altura. Un rectángulo siempre va a tener una base y una altura, pero mira, va a haber rectángulo que tenga una base de 10 y una altura de 5, ¿no? Va a haber rectángulos que tengan base 20 y altura de 20 también. Bueno, es un cuadrado ya, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Entonces, ves que hay dos rectángulos, y hasta ahí he mencionado dos rectángulos. Luego habrá un rectángulo que tenga una base 15, una altura de 8. Tres rectángulos. O sea, yo puedo tener n rectángulos, ¿no? Pero esta clase es como que generalizarme todos esos posibles rectángulos que puedan existir a partir de esta clase, ¿no? Me lo generaliza, ¿sí? A ver, vamos a crear, ¿ya? Voy a compartir en Colab. Voy a compartir acá. Voy a crear un bloc de notas nuevo. Voy a llamarle Python 5D.
Ok, entonces lo que me piden es crear una clase rectángulo. Entonces, ¿cómo empiezo una clase? Class rectángulo. Ok, bien. Este rectángulo va a tener dos propiedades. Va a tener una propiedad que se llama base y yo la puedo crear acá, base. Primero voy a hacerlo sin utilizar el método init y después vamos a ver un poco la variante con el método init, ¿ya? Base, que lo puedo inicializar en 0 y altura, que también lo puedo inicializar en 0. Esas son dos propiedades. De hecho, si ahorita, hasta ahí yo podría crear un objeto. Ya, mira, ¿cómo creo un objeto? Es decir, todos los rectángulos que yo cree, los objetos que yo creé a partir de esta clase de rectángulo, van a empezar con la base 0 y la altura 0. Todos los que yo creé van a tener esas características ya. Por ejemplo, yo creo un rectángulo 1 y le digo pues que va a ser igual a un rectángulo, a esta clase de rectángulo. Y le digo pues, a ver, imprímeme su base e imprímeme su altura. Print base, print R1 punto, el operador punto responsable. Ahí está. ¿Y con qué base me lo imprimirá? ¿Con qué altura me lo imprimirá este objeto R1? Pues me lo imprimirá con la base y la altura que ha heredado de la clase rectángulo. O sea, esta clase le sirvió de plantilla porque cuando creaste este objeto, asumió todo lo que tú has definido en esa clase. Si ahorita voy a imprimir, pues me va a decir acá 0, 0, ¿no? Ahí está, 0, 0. ¿Sí? Si yo creara otro objeto R2, porque puedo crear muchos objetos de esa clase, muchos objetos, y si yo hago lo mismo de imprimir, pero esta vez para R2, pues también va a imprimir 0, 0, ¿no? Es decir, todos los objetos están asumiendo las características que yo he definido en esa clase. Esta es la plantilla que hace que se creen las demás, conforme yo lo he definido acá, ¿no? Acá pues tendría que ser R2, obviamente, para que se vea R2, ¿no? Entonces yo podría tener varios objetos de esa clase, y al tener varios objetos de esa clase se le llaman instancias. Cada objeto que yo creo es una instancia, ¿no? Es como, instancia es como si fuera una ocurrencia, va una ocurrencia, dos ocurrencias de la clase rectángulo, ¿no? ¿Cuántas veces va ocurriendo? Más o menos asumiéndolo por ahí, ¿no? Entonces, mira, estoy creando objetos de esa clase, ¿sí? Bien, pero yo quiero crearlos con valores distintos, ¿no? ¿Y eso qué, cómo puedo hacer? Pues, como son propiedades, R1 puede acceder a la propiedad y decirle, pues ahora tu base va a ser 5, y tu altura pues, va a ser 10, ¿sí? Y si ahora yo hago una impresión de R1, pues va a salir, ya no va a salir 0, porque yo ya lo modifiqué ya modifiqué las propiedades que venían heredadas de la plantilla, ya la modifiqué para que ahora suman otros valores. Si yo hago esta impresión, pues va a salir 5 y 10. Lo mismo podría hacer acá con el rectángulo 2. Rectángulo 2, pues ahora tu base va a ser 8 y tu altura va a ser 15, qué sé yo, ¿no? Acá ya no va a imprimir 0, 0. Acá va a imprimir 5, 10, 8, 15. Ahí está, ¿ve? 5, 10, 8, 15, ¿no es cierto? Pero bien, aquí le estamos definiendo propiedad por propiedad su valor. Pero para no estar definiendo propiedad por propiedad su valor, podríamos definir sus propiedades aquí. Es decir, yo podría pasarle acá el 5 y el 10 que quiero utilizar como base y como altura, pues podría pasarle aquí directamente y ya me evitaría de hacer esto. ¿Cómo hago eso? Pues para poder utilizar estos parámetros, debo de crear en la clase un método que se llama init. Entonces, esto lo borro. De hecho, lo dejo ahí y vamos a hacerlo abajo para que se vea otro ejercicio. Bueno, voy a ponerle acá rectángulo 1 ya para el siguiente llamarle rectángulo, ¿ya? Pues acá voy a crear un nuevo código.
y creo una clase rectángulo, ¿no? Class con minúsculas. Y le digo, pues, acá, perdón, va así nada más, sin paréntesis. Le digo, pues tú vas a tener dos atributos, uno que se llame base y otro que se llame altura. Pero ya no te lo voy a definir acá, te lo voy a definir en un método inicializador, que es el método init. Entonces, acá le digo, pues definir guión bajo, dos veces, init, guión bajo. Este es un método que viene por defecto ya en Python, por las clases, para que se utilice y para que de alguna manera se sobrescriba, porque por cada clase que tú crees, pues vas a tener que inventarte este método init, pero sobrescribiéndolo a lo que tú necesites, ¿no? En este caso yo necesito que se le pase una base y una altura. Las variables que tú quieras, ¿ya? El nombre que tú quieras acá. Pero siempre se le va a enviar una referencia de la clase, que es self. Ya te he dicho que tú puedes utilizar cualquier nombre acá. Puedes utilizar A, B, C, D, ABC, qué sé yo, lo que tú quieras, pero por convención se utiliza self, por convención. Así que deberías usar la convención, ¿no? Self. O sea, aparte de las propiedades que tú vas a definir en la clase, pues se le pasa self. Bien. ¿Y este método qué hace? Este método inicializador, pues lo que hace es inicializar justamente las variables. Entonces tú le vas a decir self, punto. Self se refiere a la clase, rectángulo. O sea, mi clase en su propiedad base, pues le voy a asignar voy a cambiarle acá a B ya para que se vea. Voy a asignarle pues el B. Y self en su propiedad altura, pues voy a asignarle A. ¿Y de dónde sale ese self base? Son propiedades que te estás inventando. En ese momento lo has inventado, base y altura. ¿Sí? Ya que saben que en Python no debo definir nada antes, ¿no? Simplemente creo una variable y ya está, y le doy un valor. Entonces, le pongo base y altura porque así lo he decidido, porque el problema me dice sobre base y altura, así que yo tomo esos conceptos y los pongo acá. Y acá le digo que este B y este A, pues van a ser los parámetros que cuando yo llame al init, cuando llame a la clase, voy a tener que pasarle acá un A y un B, y esto de acá hará el llamado al método init. O sea, ese B y ese A que le paso aquí, pues se asignarán a su base y a su altura, ¿no? Es lo que está pasando. Listo, entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahí? Si yo ahorita hago una impresión, ¿ya? Creo una R3, le digo, pues va a ser un rectángulo. Pero mira, el constructor ya no es, o perdón, la clase ya no me pide, digamos, ya no es que lo debo usar solo, ¿no? Acá, hasta acá le usaba sola. Ve, rectángulo nada más, ¿no? Pero ahora no puedo hacer eso porque tengo mi método init que me pide parámetros. Entonces le digo, B, pues va a ser 3 y altura va a ser 5. El self no se le pasa, simplemente se le pasan los otros valores. El self es el que hace referencia a sí mismo, así que es un poco para el control que se tiene de la relación consigo mismo de la clase nada más, ¿no? Entonces ahí tienes. Entonces, al llamar a esta simple línea, lo que ha pasado es que se ha ejecutado todo esto. Al llamar a esta simple línea, recibió un 3, pues ese 3 se le asignó a la propiedad base. Recibió un 5, pues ese 5 se le asignó a la propiedad altura. De tal manera que si yo ahorita le digo, pues imprímeme R3, su base, ¿cuánto cree que me imprimirá? Y si le digo que me imprima la altura, ¿cuánto creen que me imprimirá? Los valores asignados, 3 y 5. Los valores asignados, ¿no es cierto? 3 y 5, porque por el método inicializador se les ha transferido esos valores 3 y 5, se les ha transferido, perdón, a la base de la clase. En este caso, 3 a la base y 5 a la altura, ¿no? Ha habido una transferencia de valores desde aquí hasta al objeto en realidad por medio de este inicializador, ¿no? Entonces ahí está, 3 y 5, ¿no? Profe, ¿aquí se llama método o función? Dentro de las clases se llama método. Okay. Claro, es una función, pero dentro de las clases se llama método. Ok, no es como programación estructurada que le decíamos funciones. Ahora se le dice métodos así. Es una función, solo que está dentro de una clase. Y al estar en una clase se llama método de la clase.
Nada más cambia la denominación, sí, pero es una función, esa sigue siendo una función, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos ya nuestra clase rectángulo con dos valores, la base y la altura, ¿no? Y listo, lo que nos piden en el ejercicio es de que contenga un método que devuelva el área del rectángulo. Bueno, debemos tener un método. El método init, pues es un método importante, es el método inicial que debemos crear, por lo general, en todas las clases, para definir el estado inicial. Lo que hace el método init es definir un estado inicial. ¿Por qué? Porque al pasarle un valor acá a esto, está definiendo qué base va a ser 3 y altura es 5, ¿no? Es un estado inicial, un estado del cual va a partir, ¿sí? Podría partir con un valor 8, 9, podría partir con un valor 10, 6. Entonces, para cada instanciación o para cada creación de un objeto, genera una nueva, un nuevo estado, ¿no? Para cada objeto tendrá un nuevo estado creado. Bien, pues dentro de esa definición de clase podríamos tener los métodos que decíamos, ¿no? Entonces, en este caso me están pidiendo que yo defina un método que se llame área, ¿no? Área del rectángulo. Pues le voy a llamar área. Y esa área no va a recibir ni un parámetro porque estos atributos que están aquí están disponibles para toda la clase. Lo que tú definas en init, eso va a estar disponible para todo el cuerpo de la clase. Entonces no le paso nada, pero sí tengo que pasarle self. Ese es el obligatorio. ¿Ya? Y pues, ¿cómo va a ser el área? El área me va a retornar return self.a o base, perdón, por self. Perdón, B no, base. Ya, base se llama la propiedad. Y self.altura. Profe, el primer método lo llama init porque, o sea, yo sé que es un método para inicializar, pero lo llama init porque quiso, ¿no? No, init sí es obligatorio tal cual como está ahí. Sí. Init tal cual, tal cual como está ahí. Sí, doble guión bajo, init, doble guión bajo después. Sí, ese sí es así como está ahí. Okay. Los demás métodos que tú quisieras crear, sí son los nombres que tú desees. Y además le digo, este self también es, digamos, convención. Yo pude haber llamado X, y acá pues me refiero a X, ¿no? Pero lo que hace este X es hacer referencia a esta clase, y como la clase tiene un atributo base y un atributo altura, pues es por eso que puedo llamar a su atributo base y a su atributo altura, ¿no? Pero por convención se utiliza self, pero ya que saben que pueden utilizar cualquier variable, ¿ya? Cualquier variable. Bien, entonces ahí tengo ya que mi clase tiene un inicializador y tiene una área. Entonces, mira, voy a comentar esto. Ya creé un rectángulo de base 3 y de altura 5. Y ese rectángulo va a llamar a su método área. Tanto los métodos como los atributos se llaman con el operador puntito. Entonces le digo, pues llámame al método área, ¿no? Y pues como este retorna una multiplicación, es un valor, ¿no? Entonces yo puedo imprimirlo o puedo, a ver aquí, ¿no? Aquí. Puedo imprimirlo o reutilizarlo en otro valor, ¿no? Por ejemplo, puedo crear aquí una variable que se llame A y que reciba esa área, ¿no? Y después imprimir A. Como que también podría haber hecho directamente la multiplicación aquí para no estar creando la variable A, ¿no? Ya que el R.3 área devuelve un valor. ¿Qué valor? Pues el valor de la multiplicación de la base por altura, en este caso, ¿de qué base? Pues del 3 con el 5. Entonces acá debe devolverme 15. Saben que puedo utilizar format. El área del rectángulo es perdón, acá es punto, no es coma, es punto. Si no, pues no lo reconoce, miren, no lo llenó. Ahí está, ¿no? El área del rectángulo es 15.
¿sí? No sé si hasta ahí tengan alguna consulta, por favor. Algo que no quede Profe, claro. sí. Ok, ahí cuando colocó el método de área, utilizó el return para poder utilizar los datos del primer método, ¿no? Y, y ahí fue que, ok, construyó la función área, o sea, la multiplicación de la base de la altura. Y luego en el print es que usted imprimió el área, o sea, colocó r3.área. Sí. Esa parte no lo entendí. Esto de acá, por si acaso, esto de acá ya está fuera de la clase, ¿ah? Esto de acá está fuera de la clase ya. Esto de acá. De Sí, aquí. sí. Hasta ahí Sí, acabó la porque clase ya. ya no está Ya no indentado. está identado. Ya, Ajá, correcto. sí. Entonces, es un llamado que estoy haciendo a la clase, ¿no? Sí, sí. Y el format siempre se utiliza ahí en... ¿O Más que por todo qué? si quieres pasar muchos parámetros, ¿no? Si no, pues solamente haces como estábamos haciendo antes, que era el array rectángulo es, y acá le pones coma, ya que el print recibe muchos parámetros, así, ¿no? También sería una forma de poder imprimir el array del rectángulo. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿El orden? O sea, ¿qué forma te lo ordena o qué? Disculpe. No, pues mira, ve. Imagínate que yo quisiera escribir lo siguiente, ¿ya? Ahí no hay una diferencia, pero mira, acá, imagínate que ahora yo quiero imprimir lo siguiente, print el área del rectángulo de base, coma, R3 punto base, coma, y altura, coma, R3 punto altura, coma, es, coma, R3 punto área. Y miren que los métodos respetan sus dos paréntesis de apertura y cierre. Miren lo que tendría que hacer si es que no usara format. Tendría que por cada partecita hacer un corte de una coma, de una coma, de una coma, ¿no? Estoy uniendo el área, y acá por cierto área tiene tilde, ¿no? Estoy haciendo esto, ¿no? El área del rectángulo de base, y acá completará con la base, que será 3, y altura 5, es 15. Así tendría que hacerlo si no usara format. Si usara format, ¿cómo sería? Pues vamos utilizando este mismo para que se vea acá. Pues sería así, ¿no? El área del rectángulo de base 0 y altura 1 es 2. Entonces acá lo que hago es punto format. ¿Y cuántos parámetros necesito pasarle a format? 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Pues R base, que va a ocupar el elemento 0. Voy a pasarle el R3 altura, que va a ocupar el elemento 1. Y voy a pasarle el elemento R área, R3 área, que va a ocupar la posición del elemento 2. Entonces mira la facilidad que me da, ¿no? De escribir un texto directo plano, y después donde yo he especificado con llaves es donde va a reemplazar con los parámetros que yo le he pasado a format, que puedo pasarle muchos, ¿no? Y sería más práctico que estar uniendo de a poquito, ¿no? Sí, sí, entiendo. Claro, con el orden que lo colocó 0, 1, 2, ese sería el orden string, ¿no? O sea, un orden Claro, y ahí decimal. está, ¿no? Ahí está, da lo mismo. Mm. Y ojo que no necesariamente tienen que estar ordenados acá. Por ejemplo, yo podría pasarle el área primerito. Área primerito. Pero el área es la posición 0, entonces acá tendría que ir 0, pues, porque el área va a ser 0 acá. 0, 1 es la base y 2 es la altura. ¿Ya? O sea, yo defino mi orden. Esta es la posición 0. El 0 va a reemplazar a este de acá. El área va a reemplazar aquí. El 1 va a reemplazar acá, a la base. Y el 2 va a reemplazar a la altura. Así que yo puedo cambiar el orden y normal debería funcionar. ¿Ya? Profe, en este caso R3 pasa a ser self.
O es lo mismo, no sé. Perdón, R3 pasa a ser self. Sí, o sea, ser de... Claro. Cada objeto internamente pasa a ser self, ¿no? En teoría, al interno, el R3 es el self, ¿no? Y si creo otro objeto R4, R4 será el self también, ¿no? Sí, eso internamente pasa, ¿no? Solo que acá no se puede poner ninguna otra palabra porque no se sabe qué objeto vas a crear, pues entonces se utiliza una palabra genérica, ¿no? Self, que significa a sí mismo, ¿no? Entonces cuando R3 se cree, pues ya sabe que self es R3, se refiere a sí mismo. R4, si crea un R4, pues se refiere a sí mismo, self, ¿no? Entonces es por eso. Aquí se crea una palabra genérica, pero al final se va reemplazando por el llamado de cada objeto, ¿no? Aquí yo podría fácilmente llamar a otra instancia de R rectángulo y pues pasarle otros parámetros, ¿no? 8 y 10. Y pues imprimiría lo mismo que está acá, pero ya no con R3, sino con R4, obviamente. ¿Qué es lo que te da la programación orientada a objetos? Pues te da un poco de orden, te da un poco de menos dependencia entre la programación, porque tú a veces puedes programar así en un solo archivo y pues todo lo has hecho ahí, ¿no? Un poco como que se genera el código espagueti, el desorden, pero si lo haces un poco ordenado, porque generalmente cada clase va en un fichero, ¿no? Si es que lo que estuvieras programando en un proyecto en Visual Studio Code, pues va en un fichero, ¿no? Lo va segmentando. Y eso te da un poco de orden, te da un poco de modularidad y te da reutilización también, lo mismo que te daban las funciones, porque esta clase la puedes reutilizar también, ¿no? Acá sería R4, R4, R4. Entiendo, profe. Sí, se ve que es más útil. Y a la larga también, pues escribes menos código, la verdad, menos código, ¿no? Eso es también un poco, ahorita porque estamos en una clase muy pequeña, pues no se ve, ¿no? Quizás dice, profesor, estamos viendo más que si hiciéramos una simple función que calculara la base, el área, ¿no? Quizás, porque estamos viendo un int y estamos viendo un área, pero ahorita no se ve el efecto cuando las clases y cuando un sistema que vayas a desarrollar pues sea más grande, contenga muchos problemitas, porque ya saben que la programación es una forma de resolver problemas, donde se divide en distintas unidades, pueden ser en funciones, pueden ser en clases, pueden ser en otros elementos. El objetivo pues es solucionar ese problema, ¿no? Ahí a la larga, en ese proyecto grande vas a ver el efecto que tienen la programación de objetos de hacer menos código. Y van a ser también fácil de mantener, porque imagínate que toda tu lógica la tengas en un solo archivo, así todo con if, for, y vayas y digas, y después quieras modificar algo, ¿no? Y tú digas, pero ¿y acá cómo era? Pues va a ser difícil de mantenerlo y de modificarlo y de actualizarlo si es que alguna vez quieres hacerle algún cambio. En cambio, en una programación de objetos, pues como cada clasecita va a estar conteniendo sus propios elementos nada más, ¿no es cierto? Va a ser más delimitado, pues vas y dices, está fallando esta clase, y vas y modifica la clase que tengas que cambiar, y eso es transparente a las demás clases que obviamente no han sufrido cambio, ¿no? Porque obviamente no es que solamente tengas una clase en un proyecto, o sea, miles de clases, n clases, y entre esas clases se relacionan, pues, ¿no? Todas juntas para resolver ese problema, un problema, ¿no? Entonces sí tiene muchas ventajas esto, la programación de objetos. Así que es importante que lo puedan dominar también, ¿no? Ok, entonces sigamos al ejercicio 2. Nuestro ejercicio 2, pues dice, escribir una clase en Python llamada círculo que contenga un radio con un método que devuelva el área y otro que devuelva el perímetro del círculo. ¿Sí? Entonces una clase círculo que contenga un método para el área y un método para el perímetro. Entonces vamos a hacerlo acá en la parte inferior, ejercicio 2. Mi clase se va a llamar círculo.
y va a tener un objeto círculo, imagínate, ¿qué propiedades tiene? Pues tiene, aquí está diciendo que tiene una propiedad de radio, ¿verdad? Entonces, su única propiedad pues va a ser el radio, ¿no? Con el radio vas a poder sacar el perímetro, que es 2πr, y el área, que es πr cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tienes eso. Vamos a definir el método init, definir init, le pasamos el self y le pasamos el radio, nada más. O le puedes poner R si quieres, ¿no? El nombre que tú quieras. Mira que acá yo le he puesto un nombre B y a mi propiedad, las propiedades por si acaso son estas, ¿ah? Estas son las propiedades, las de la clase. Estas de acá son parámetros que después van a ser reemplazados por los valores que tú le des. Este 3 y 5 asume el valor de B, o B asume el valor de 3 y A asume el valor de 5 y reemplaza a la propiedad base y a la propiedad altura. O sea, solamente sirve de intermediario nada más este B y este A. ¿Ya? Así que yo puedo poner el nombre que quiera. Por lo general vas a encontrar que le ponen el mismo que el de acá. O sea, base, base. Por eso que a veces uno, y he visto que algunos estudiantes se confunden. Por eso, ¿por qué acá pone base y acá también pone altura? Y acá también base y altura. Y ya están igualando, ¿no? Y no se entiende a veces, ¿no? Es que el término que tú pones acá puede ser lo que tú quieras. Esto puede ser lo que tú quieras. Si lo quieres poner igual que lo de acá, pues bien, ¿no? ¿Sí? Eso no tendría por qué alterar mi ejecución. Si yo ejecuto aquí nuevamente, pues va a dar lo mismo, ¿no? Va, ahí está, yo lo mismo, ¿no? Yo lo mismo. Así es que acá si quieres poner, puedes poner un R y acá radio o radio, radio, ¿no? Es lo mismo. Y acá le digo, pues, self.radio igual a radio, ¿verdad? Ok, entonces, pues ya tengo mi definición inicial. Por cierto que acabo de utilizar un pi, ¿verdad? Así es que voy a importar. Yo le diría mat, ¿no? Mat, ¿verdad? ¿Cómo es? Ok. Que podría inventarme una propiedad pi, ¿no? Una propiedad pi 3.14 estático, pero prefiero utilizarlo de mat, ¿ya? Pues acá ya tengo mi método, voy a crear mi otro método que se llama perímetro, ¿no? El nombre que tú quieras le puedes poner, perímetro. Y el perímetro pues no necesita nada. ¿Por qué? Porque la información que necesita para calcular ese perímetro, ¿cuál es? 2pi por r. Bueno, está el 2, que es estático. El pi, que lo voy a obtener de mat, y el r, que ya no lo necesito pasar porque ya lo tiene informado desde arriba. Todo lo que tenga informado en el método init, eso ya lo tengan informado para los siguientes métodos también, ¿ya no? Entonces aquí no necesito nada. Porque va a haber casos en que los métodos sí necesiten otra información adicional, ¿ya? Entonces aquí no. ¿Cómo sería el cálculo? Pues sería que me retorne return 2 por mat punto pi, ¿no? Por radio. R. O ¿cómo se llama? Por self radio. Self radio. Self radio. Sí, sí. Y después tenemos el otro, que es el área. Tampoco necesita que le informemos nada, que es self. Y retornamos el área de un círculo, pues es πr cuadrado, ¿no? mat.pi por radio, pues podemos utilizar el mat.pow. Creo que acá, a ver. Creo que acá ya viene incluida la librería mat, por si acaso, ¿eh? Acá ya creo que viene la librería mat. Creo que la clase pasada estuve viendo un poco de visual. Studio Code, pues necesitábamos importar esta clase, pero acá creo que ya viene, mira. Bueno, voy a probarlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, POW me lo reconoce, mira, POW me lo reconoce. Sí, así que creo que no necesito importar mat en este entorno, porque creo que ya lo incluye ya. Así que vamos verificando, si no, igual le incluimos mat, ¿ya?
Entonces, POW ¿de quién? De pi. Aunque pi no lo reconoce, pero vamos a ver. Pi por radio. Pi radio cuadrado, ¿no? Pi radio cuadrado. Radio. Pi por radio cuadrado. Así, ¿no? Pi r cuadrado. Y ya está. Vamos a ver si funciona con la librería mat. Y ahora lo que hacemos es crear objetos de esa clase de círculo. C1, le voy a poner que va a ser un nuevo círculo. Y tengo que pasarle como parámetros, ¿cuántos? ¿Uno o dos cosas tengo que pasar acá? Solamente uno, ¿no? El radio. Y con eso, pues ya puedo llamar a sus métodos. Voy a poner, por ejemplo, el perímetro del círculo es, y el área es, acá le colocamos C1 punto perímetro, coma C1 punto área, ¿no? A ver, vamos a ver si realmente me reconoce el pi, porque estoy dudando. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, error ¿dónde? Acá. Me dice que name pi es no definido. Bueno, vamos a importar entonces. Vamos a importar. Import mat.pi. Pero qué raro que para POW no me lo pida. A ver, vamos a dejarlo ahí. Name radio no definido. A ver, ¿dónde está radio? Ah, acá es self radio. Self radio, ¿ya? Ahora sí. Mira. Tienes que el perímetro, que por cierto está mal escrito acá, el perímetro del círculo es, y el área es, si quisiera redondearlo, pues utiliza simplemente el método round, ¿no? Sí, Round a dos dígitos, y acá también round a 2 dígitos, a la cantidad de dígitos que tú quieras, ¿no? Hay que ahí verificar bien los paréntesis porque pues ya estamos anidando mucho y nos puede confundir, ¿no? Ahí está, ¿no? Que bueno, si quisiera ser un poco más ordenado, podrías poner esto, ¿no? Per igual, primero es una variable, ¿no? Primero es una variable y tú dices ahí, pues, per es igual a esto, al redondeo del C1 del perímetro 2, ¿no? Y ese per es el que finalmente imprime esa calle, ¿no? Si quisiera ser un poco más ordenado, para que no te confundas tanto, ¿no? Aquí. ¿El profe C2 de dónde salió? El 2 de per. C1 perímetro 2. Redondeado, Ah, se redondeado reduce a dos dos decimales, decimales. redondeado dos decimales. Ah, sí, listo. Sí. Ahí, ¿no? Para que no te líes mucho con los anidamientos de los paréntesis, pues acá lo separas, ¿no? Te inventas una variable per, que es el perímetro, y ar, que es el área, y acá después ya lo llamas esos dos que están conteniendo el resultado, ¿no? Y debería dar lo mismo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, entonces A mí me quedó claro. Sí.
Ya, muy bien. Lo que Ok, parecía raro fue eso, pasemos a... que tuvo que importar la librería MAT, pero Pau sí lo reconoció. Sí, pues porque Como si no en perteneciera ahí. Visual Studio Code, Paul, lo que pasa es que también se puede hacer importaciones, digamos, parciales, ¿no? La clase pasada vimos algo como que importar parcialmente. Seguramente Paul lo han importado parcialmente, por eso que está reconocido. Así bueno, Paul, en este caso, ¿no? Porque Pi no lo reconoce. Ya la clase pasada les había mostrado otros tipos de importar en Python, que también se utilizaba para poder importar algunos métodos específicos nada más, ¿no? Entonces, por eso seguramente a Paul lo han importado de esa manera y por eso está ahí, ¿no? Puede ser eso. Ok, bro. Podría haber hecho esto, ¿no? From math import, y acá pues podemos haber utilizado solamente importe a pi, ¿no? Pues ya importamos todo el módulo math, sino que importamos solamente el método pi o la variable pi, métodos o variables de ese módulo. Y seguramente es lo que han hecho con Poe, que ya en alguna parte tienen esta sentencia de que han hecho esto, ¿no? Es por eso que ya reconoce de manera legítima, sin necesidad de hacer referencia a nada, ¿no? Ya lo tienen que importar internamente. Pero Pi no lo han importado de manera natural. Pero si yo de la librería mat importo pi, tengo que de nuevo colocar antes de pi de declarar mat, escribir mat, o ya no. Sí, igual, también, solamente que aquí estoy solamente importando este objeto, Únicamente solamente pi. de mat, Sí. no todo, sino solamente pi nada más. Si yo, por Sí, ejemplo, sí. quisiera utilizar ahora Epsilon, si yo quisiera usar Epsilon, pues no podía hacerlo porque solamente he importado pi. En cambio, con este mecanismo de acá he importado toda la librería, o sea, todo lo que tenga mat. Tiene pi, tiene Epsilon, tiene todo, ¿no? Todo lo que traiga esa librería. ¿Ya? Entonces, y no solamente estas dos, hay otras formas también adicionales de importar. Hay como 3, 4, 5, creo, formas de importar en Python. Puedes cambiarle de nombre también, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle quiero importar mat como m. De manera que ahora m es mat. Así, aquí te refieres a m y a m, ¿no? Es decir, le cambias de nombre al módulo para que acá sea más sencillo. Importar mat como m, ¿no? Sí, También es de claro. otra forma. Pero esas cosas que puedes por ahí leer por tu cuenta. Entonces, ya te estoy dando aquí 2 alcances al menos, 3 alcances. Bien, entonces ahí funciona totalmente. Y vayamos a ver el ejercicio número 3, perdón. Y pues hasta ahorita no hemos utilizado los métodos getter y setter que habíamos explicado en la última diapositiva. Así es que en este último ejercicio vamos a usarlos para ver un poco la variación que tiene utilizar esos métodos getter y setter, ¿ya? Bien, entonces el ejercicio 3 dice lo siguiente. Escribe una clase en Python llamada operaciones que realice las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de 2 números. Bien, entonces voy a agregar acá ejercicio 3. Defino mi clase. Y voy a obtener mi método, voy a especificar mi método init, ¿no? Para hacer esas operaciones de 2 números, pues necesito 2 números. Número 1 y número 2. Son las 2 propiedades que debo de considerar, ¿no? Listo. En lo que va a variar un poco el usar métodos get y set es que yo ya no voy a llamar
Ya no voy a llamar a las propiedades por self radio, ya no voy a llamarlas así ya, self radio. Incluso si yo las llamo desde acá afuera, también las puedo acceder, ¿no? Por ejemplo, C1.radio. Puedo acceder al radio acá. Y vamos a comprobarlo acá para que el perímetro del círculo de radio 2 C.radio, ¿no? Mira, yo puedo acceder al radio, o sea, a la propiedad, puedo acceder mediante su nombre, C.radio, perdón, acá, C.radio. A ver, radio 2 es C, perdón, es C1, no es C, es C1. C1 es el objeto, acá está. C1 es el objeto. Y aquí está, ¿ve? De radio 5, ¿no es cierto? De radio 5. Entonces yo puedo acceder a las propiedades con el nombre nada más, ¿no es cierto? Pero no es una buena práctica accederlo por el nombre, más que todo es por buenas prácticas, por un poco de seguridad también. Entonces lo que se hace es un poco empaquetar esto utilizando los famosos métodos getter y setter, que el getter es para obtener, get es obtener, y setter y set es establecer o asignar un valor, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente aquí. Aquí supuestamente lo que tendría que hacer es esto, ¿no? Self.num1 va a ser igual al num1 que yo le estoy pasando. Self.num2 va a ser igual al número 2 que le estoy pasando. Ahí, hasta ahí debería ser mi método init, ¿no? Pero va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque voy a inventarme esos métodos get y set por cada atributo. Def, get, 1, y le digo que me retorne self 1. Lo que hace este método es retornarme la propiedad número 1. La retorna nada más, ¿no? La retorna. Por eso, get es obtener. Y también tengo el método set num1. Y lo que hace es recibir un parámetro num1, como si fuera este de acá arriba, y le asigna a esto. O sea, él hace la asignación. Él hace la asignación así. Es decir, ya no le delega la asignación al init, sino que él lo hace. ¿Ya? Entonces, ahora sí podría también repetir este proceso para el num2. ¿No? Es decir, podría ser su def get número 2, que me retorne el número 2. Acá es una coma. Y acá, así. Mira lo que estoy creando, ¿eh? Un get número 1 y un set número 1, un get número 2 y un set número 2. ¿Ok? Y lo que hace esto, pues es darme una lógica para acceder y para manipular mis datos. Entonces voy acá. Como aquí yo quiero asignar un valor, ya no llamo a la propiedad. ¿Quién asigna valor al número 1? El que asigna valor al número 1 es sec número 1. Así que llamo a este método. Self, sec número 1, y le asigno el número 1. Aquí igualito. Set número 2 y le asigno el número 2. O sea, está sucediendo lo mismo de asignarle el valor a las propiedades, pero ya no lo está haciendo el mismo init. El mismo init está llamando a los métodos set, que si ven, pues hace lo mismo, ¿no? Self número 1 es igual a num1. Y self número 2 es igual al parámetro que le estoy pasando en ese momento, que es num2. Pues aquí está pasando la asignación.
Y luego lo que Profe, necesito, dígame. disculpe, profe. Tengo una pregunta, pero esto no, digamos, es más trabajo, como lo habíamos hecho anteriormente, que era más rápido para asignar valores. ¿O Sí, qué sí, sí, brinda? sí, solo que te da ciertas ventajas a la hora de programar, obviamente a gran escala también, de que te da un orden y también te da una convención para que si tu proyecto es en equipo, pues ellos saben de que se utiliza método get y set también, ¿no? O sea, más que todo es una convención que se utiliza y también como para que no expongas a tu propiedad. No vas a exponer a tu propiedad en un 1, no vas a exponerla ya. O sea, al final, si tú ves acá en ejercicio 2, hemos podido acceder desde fuera de la clase, hemos podido acceder a quién? Al C1.radio, que radio es una propiedad. Radio es una propiedad, pero no debería accederse directamente a las propiedades, ¿no? Debería, de alguna manera, Un intermediario. tener un método que lo haga, ¿no? Por nosotros. No nosotros acceder directamente a las propiedades, sino que un método se encargue de acceder a ella y lo modifique. ¿Sí? Esa es más que todo la ventaja que te da un poco de seguridad ahí. Bien, entonces aquí faltaría crear las funciones suma, que va a ser igual a qué? A return get número 1 más get número 2, pero siempre con self, ¿verdad? Self. Parece más trabajo, como te digo, pero siempre a gran escala, pues esto se va a cortar, ¿ya? Eso es lo que te va a dar un poco de orden. Luego, pues esto se va a replicar porque tenemos que hacerlo para todas las 4 operaciones. Suma, resta, pues va a ser el número 1 menos el número 2, hacer multiplicación, división. Ahí tienes. Entonces, por este lado tenemos los métodos get y set, que son para acceder. Get es para acceder a la propiedad. Es decir, ya no accederías así, ¿ve? Ya no accederías así, ¿ve? Self punto número 1. Ya no accederías así, sino que por el contrario accederías así. Self punto get num 1. Así. El get. En el set, pues set es para establecer un valor a la propiedad. ¿Cómo harías en set? Pues generalmente el set, en set hace lo siguiente. Self punto número 1, vas a asignarle un valor n, por ejemplo, ¿no? Pero ya no lo harías así. ¿Cómo lo harías? Pues lo harías de la siguiente manera. Self set 1 y le pasas que le asigne el valor n, porque internamente self set número 1 internamente está haciendo esto. Mira, si te fijas, self set número 1 que está por acá, está haciendo esto, es el número 1 igual a un valor, ¿no? Sea el número 1 igual a un valor. O sea, eso cambia nada más, ¿no? Pues hemos podido implementar lo que nos piden y ahora pues probemos para que esto quede verificado. Vamos a ver. Pues acá vamos a crear un objeto operaciones. Voy a ponerle O1 igual a operaciones. ¿Sí? Y operaciones por recibir dos números, ¿no? Imaginemos que recibimos el 20 y el 8.
Pues si yo llamo a int, la suma es la suma de es llamo pues a 1 punto, perdón, acá falta otro, va a ser para el número 1, para el número 2 y otro va a ser para la suma, ¿no? En la posición 0 pues va a ir el elemento número 1, pero el elemento número 1, ¿cómo lo llamo? Lo llamo con O1 punto get num1. ¿Ves que ya no estoy llamando con el nombre num1, como lo hacía acá C1 radio? Acá no, acá lo llamo con O1, que es el objeto, get num1, que es el método get que me devuelve el valor, ¿no? Bueno, los métodos sabes que siempre deben respetar sus paréntesis, apertura y cierre, ¿no? Coma, yo tengo que pasarle el siguiente número, que es O1.get número 2, ¿no? Y después tienes que pasarle la suma, y la suma pues es O1.suma, ¿no? Con eso pues he logrado la suma, ya, 28. Fallando porque no me permite hacer esto. A ver, la suma de 0, 1, 2 es... Ahora sí. La suma de 28 es 28, ¿no? Esto mismo podemos repetirlo para la resta, para la multiplicación y para la división. La resta de 0, 1 es, y acá le llamo a resta. La multiplicación, acá le llamo a multiplicación. La división, ahí estaría, ¿no? La suma de 28, pues es 28, la resta de 28 es 12, la multiplicación de 28 es 160 y la división de 28 es 2.5. ¿Sí? Bueno, parece un poco largo para poder obtener simplemente una suma, una resta, una multiplicación y una división, pero como te digo, a la larga esto va a ser muy óptimo, a la larga, cuando tengas un poquito más grande quizás, ¿no? Sí, profe. Bien. No sé si tengan alguna duda, consulta sobre el último ejercicio o sobre la programación de objetos en general. Profesor, Hola. el método init funciona como constructor, básicamente, ¿no? Sí, es como un constructor, solo que acá se llama método inicializador, ¿no? Allá y en Sí, es el el... constructor. Pero no puede haber sobrecarga acá. En otros lenguajes puedes crear distintos constructores, varios constructores a la vez. Acá en Python solamente puede haber un único método init, ¿sí? Entonces es un poco la diferencia. Ya, y en los métodos get siempre tiene que ir un return. En los métodos get, sí. En los métodos set, no. Porque los métodos get devuelven la propiedad. ¿Y cómo te la van a devolver si no hace return? Con print no estás devolviendo nada por si acaso, ¿ah? Print solamente te lo imprime, pero ese valor no te lo devuelve. Return sí se devuelve y ese valor lo puedes reutilizar, ¿no? Es por eso que cuando usamos los
las funciones o los métodos que usan return, necesariamente tenemos que hacer un print, porque el return de por sí no imprime. El return de por sí no imprime. Es por eso que siempre los return se acompañan con print, mira, ¿ves que el print lo está acompañando a estos de acá? Porque todos estos son de return nada más. Sin el print y los return no son nada, ¿no? Así es que acá no se puede hacer la impresión directamente. Tendrías que hacer returns y después llamar al método print. Siempre tienen que ir con return los métodos get. Ah, ya, profesor. Y los set, profe. Okay. A ver. Los set sí no. ¿Alguien más? Perdón. El set no, porque el set se asigna valores, así es que no necesitamos. Sí, y no se olviden de que todo tiene que llevar una referencia inicial, ¿ya? Que como les había dicho, no necesariamente tiene que ser self, puede ser cualquier cosa. Acá incluso puede ser un X, como te decía, y acá también tiene que ser el X, ¿no? Entonces ahí en esos dos funciona XX. Pero si imprime ahorita, pues debe dar lo mismo, ¿no? Ve, imprime lo mismo, ¿ya? Solo que self se utiliza por convención. Acá podrías utilizar Y, ¿no? Y, pero acá también tiene que ser Y. En el uso del método debe ser la misma variable, la primera. Es el método que referencia al mismo objeto, a la misma clase. ¿Ah? Entonces puedes ponerle como tú quieras. Como tú quieras. Ve, sigue funcionando, ¿no? Pero por convención se utiliza self, ¿ya? Convención. Bien. Nos encontramos el día viernes y nos estamos coordinando por ahí por el grupo. Cuídense. Y nos vemos. Igual, muchas gracias. Chao. Hasta luego, profe. Se cuida. Excelente.